en esta preciosa mañana donde has experimentado la misericordia, la gracia de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, sí, porque si estás aquí es porque no estás en un hospital, estás en la iglesia. ¿Verdad? Y tal vez, y otros allá para los varones, ¿verdad? Otros allá están que no se pueden ni levantar porque ayer fueron de parranda, anoche fueron de parranda, hoy no pueden ni levantarse, pero nosotros estamos aquí, ¿verdad? Alabando el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Eso es motivo de, debe ser motivo de gratitud, agradecimiento a nuestro Dios. Quiero hablarte en esta mañana acerca de lo que es algunas cosas donde la Biblia dice, nos habla de preparación. Y quiero que vayamos al libro de Josué, donde nos habla de prepárense, ¿verdad? Porque entonces, porque hay cosas que vienen en el futuro que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero es necesario que nos preparemos. Entonces, en Josué capítulo 3, versículo 5 dice: entonces Josué dijo al pueblo: consagraos, porque mañana, entonces estaban viviendo hoy, ¿verdad? Pero mañana no había llegado. Y entonces no es que iba a glorificarse Dios hoy, pero mañana se iba a glorificar y era necesario consagrarse. Es decir, consagrados hoy, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y siempre debemos de tener esa actitud nosotros de preparación y la expectación, ¿verdad?, de que Dios hará buenas cosas mañana. Siempre tenemos que tener eso en nuestra mente. Hoy tal vez estoy pasando un día de muchas situaciones, una llamada que me hicieron que no es muy agradable, recibí una noticia de tal y tal cosa, las cosas no están funcionando bien, pero mañana Dios hará grandes cosas en mi vida. Y entonces me voy a preparar, no me voy a estar ahora perdiendo el tiempo, gastando mis energías en preocuparme hoy por las cosas que no puedo controlar, pero sí me voy a preparar para que Dios haga grandes cosas mañana. Me voy a enfocar no en el presente que me está yendo de mal en peor y lloviendo sobre mojado, sino me voy a preparar porque mañana Dios hará grandes cosas conmigo y con mi familia. Prepárate hoy, porque mañana Dios hará grandes cosas contigo. Y entonces debemos de tener una actitud de preparación. Siempre enfocarnos en lo que está por delante. Se habla de Jesús, dice, puesto los ojos en Jesús, quien soportó, dice, el gozo delante de él. Él iba hacia un lugar, hacia una meta. No se desenfocó de esa meta. Vinieron situaciones a su izquierda, a su derecha, caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegará si tú tienes tu mirada puesta en la recompensa o en aquellas cosas que Dios hará mañana contigo. Porque Dios tiene buenos pensamientos para ti, pensamientos de bien y no de mal. Las cosas que te están pasando hoy son situaciones adversas, pero Dios tiene buenos pensamientos contigo y mañana el Señor hará grandes cosas contigo. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de preocuparnos, afanarnos por aquellas situaciones que aún no podemos controlar. Nos gusta tener el control de las cosas, pero tenemos que reconocer que hay situaciones que no podemos controlar, se salen de nuestras manos. Si te pongo, es como el agua, si te
te lleno, ¿cómo se llama? Si vengo a darte agua y no tienes un vaso, metes tus manos, se te escapan, ¿verdad? Ya vienen situaciones así que aunque tratemos de atraparla, se nos escapa de nuestras manos como el agua. Hay situaciones que a veces debemos de pasar y es necesario pasarlas. Pero no debemos de enfocarnos en eso, sino debemos de enfocarnos en aquellas grandes cosas que Dios hará mañana. Y para eso necesitamos preparar nuestro corazón hoy. Hoy es el día de preparación. Entonces Josué le dice al pueblo de Israel: prepárense, conságrense hoy, porque mañana Dios hará grandes cosas en medio de vosotros. Entonces la expectación que debemos de tener de un Dios que tiene buenos pensamientos, y el futuro tuyo está en las manos de Dios, no está en las manos del diablo. Y si está en las manos de Dios, no importa cuántos se levanten contra ti, Dios hará su obra, pero debes de preparar tu corazón hoy para el día de mañana. Entonces, preparación. ¿Qué cosas nos debemos de preparar? Cuando queremos que Dios se manifieste en nuestra casa, Dios no va a llegar a tu casa y te va a caer de golpe. Aquellos que dice su palabra, y vendrá como ladrón en la noche. Avisa el ladrón cuándo va a venir. ¿Por qué les sorprendió como ladrón? Porque no se habían preparado. Entonces lo sorprendió. Si tú esperas a alguien, ¿qué haces en tu casa? Si va a venir alguien, un tío muy importante, una tía que quieres mucho, que viene de tu país, te viene a visitar, le dieron su visa, ¿cómo pones tu casa? Las reglas, la preparas, le haces una buena comida, llamas a los demás familiares. ¿Para qué? Para recibir a tu tía que quieres tanto. Entonces, ¿qué es lo que haces? Preparar el ambiente, ¿verdad? Y cuando tú quieres que Dios se manifieste en tu casa, tienes que preparar el ambiente. Entonces mira lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 3. Dice esto: una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces, ¿qué es eso? Preparación. Jesús, antes de venir, tenía un profeta que fue el más grande profeta de todo el Antiguo Testamento, y con ese finalizó. Fue el último profeta del Antiguo Testamento. Ahí terminó y empieza la nueva etapa de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, los pastores, maestros. Pero el último que vino a profetizar, que vino a hacer la obra, fue Juan el Bautista. Y Jesús mismo dijo de Juan: si alguien me dice un milagro que haya hecho Juan, ¿qué milagro hizo Juan el Bautista? Empecemos de todos los milagros que hizo. ¿Cuál fue el número uno? No hizo ninguno. ¿Y por qué Jesús dice que es el profeta mayor de todos los profetas? Porque Él fue el que preparó el camino del Señor. Jesús mismo, el Mesías, no iba a venir si no le preparaban el ambiente. Dios, el Espíritu Santo, no se va a meter a tu casa si no le preparas el ambiente. Es preparación. ¿Qué es lo que se mueve en tu casa? De acuerdo a lo que se mueve es lo que vas a llamar. Dice, porque ahí donde está donde está el cadáver, ahí se juntarán las águilas y los buitres. ¿Qué buscaron?
la carne corrompida. ¿Qué los llamó? La carne corrompida. Y si tú hablas cosas corrompidas en tu casa, vas a llamar las aves de rapiña. El ambiente en tu casa tiene que cuidarlo. Entonces acá dice, preparad el camino del Señor. ¿Qué vino a hacer Juan el Bautista? Vino a preparar el ambiente. Jesús no cayó de golpe, sino que vino a preparar el camino para el Señor. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Hermanos, si hubiera tenido ese privilegio, bueno, de un lado la predicación era muy fácil, la vida como él vivió era muy difícil, porque él vino a vivir completamente para Dios. Él predicaba en los desiertos, pero su predicación era muy sencilla. Arrepentidos y convertidos, porque el reino del Señor se ha acercado. Esa era su predicación. Y entonces dice, porque les vengo a anunciar que detrás de mí viene alguien que es mayor que yo y que era antes que yo, que era desde el principio, que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y todos, ¿y quién será? Porque sabemos que Juan es profeta, lo reconocemos como profeta. Pero ¿quién será ese que va a venir? Cuando él vino, la gente lo recibió. ¿Por qué? Porque ya había alguien preparado el ambiente para que viniera. Si tú quieres que el Espíritu Santo se meta a tu casa, tienes que evitar estas cosas. En Efesios capítulo 5, versículo 3. Métele a tu casa oración. Métele a tu casa fe, palabras de fe. No, así no se va a poder. No, que me detectaron diabetes y así ya quizás con eso voy a morir. Esas son palabras necias. Tú tienes que decir, me detectaron eso, pero el Señor es mi sanador. Eso es agregar fe a la situación, es decirle a la enfermedad, tú tienes límites. Es decirle a la enfermedad, tú no tienes parte en mi casa. Aquí no eres bien recibida. Mi Jesús, por sus llagas hemos sido sanados. Así es que yo declaro bendición para mi casa y declaro sanidad para mi casa y para los míos. Aquí hay bendición, aquí habita Dios. Ese es el ambiente que debe haber en tu casa, un ambiente de oración, un ambiente de alabanza. Y no que pongas alabanza, si es fácil poner el radio, cualquiera lo puede poner. Pero que haya en tu boca un cántico al Señor y los ángeles se van a mover en ese lugar. El ambiente se va a poner de acuerdo a lo que tú estás llamando. Y te voy a decir a quién llamas a tu casa. En Efesios capítulo 5, versículo 3 dice esto. Pero que la inmoralidad y toda impureza y toda avaricia ni siquiera se menciona entre nosotros. Ya supiste que fulano de tal anda con la tal, ya contaminaste tu casa. Tenemos que cuidar nuestro hogar. Tenemos que cuidar el ambiente para el Espíritu Santo. ¿O escuchaste que también por ahí andan diciendo? Y si andan diciendo, a ti no te consta, ¿por qué estás hablando? Si no te consta, no hables. Vas a contaminar tu casa. Ahí dice, no hables mal del rey. Porque un ave del cielo escuchará el mensaje. ¿Tú crees que no te están escuchando? Pero están escuchando lo que estás diciendo. Y estás formando un ambiente. Y de acuerdo a ese ambiente, si hablas palabras corrompidas, se amontonarán las aves de rapiña. Porque ellas buscan lo corrompido. ¿Qué es lo que come el cuervo, el cuervo y los buitres? Muere un venado,
3 días después vas a ver que se pone de negro todo eso de animalitos, cuervos, buitres. ¿Qué los llamó? La corrupción. Y si tú hablas palabras corrompidas en tu casa, ya estás llamando. Huelen lo que nosotros hablamos. Te estoy hablando de un mundo espiritual real, te lo digo. Así es. Esas cosas debemos de evitar de nuestra casa y meterle a nuestra casa palabras de fe, palabras de afirmación, oración, alabanza a nuestro Dios, y los ángeles de Dios se van a amontonar ahí en tu casa. No, yo aquí quiero estar en esta familia. No, yo también. Y se forma un ambiente precioso de parte de Dios. Pero que ni se mencionan estas cosas entre vosotros, la avaricia, aquí está la impureza, la avaricia. Ni siquiera se menciona entre nosotros, como corresponde a los santos. Tú eres un santificado, eres un santo. Santificado por la sangre del Cordero, santificado y apartado para Dios, para que te guardes para Él. Que nos guardemos. No estoy enojado, hermano. Estoy predicando. ¿Qué dice? Ni obscenidades, ni necedades, que constantemente con lo mismo, ni groserías. Guardemos nuestra boca. ¿Qué fue lo primero que, dándonos a entender el Espíritu Santo, qué fue lo primero que tocó el Espíritu Santo cuando vino a la tierra? La lengua, ¿o no? Y vinieron lenguas como de fuego y se aparecieron y hablaron un lenguaje distinto. Dios quiere que hables un lenguaje distinto. No groserías, no barbaridades, no obscenidades. Matrimonios, por favor, ni por broma mencionen la palabra divorcio. No lo hagan. Escuchamos divorcio para ahí, es nuestra comida. Y sí, tú estás llamando eso. Y dice que no son apropiadas, sino más bien a acciones de gracia. Porque ahora, si tú crees que Jesús hizo poco por ti, pues tienes. Pero si tú entiendes que Jesús hizo bastante por ti, se merece que tú le des gloria y honra hablando bien. Otro más. Porque con certeza sabéis esto. Con certeza sabéis. ¿Lo sabes con certeza? Que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y lo sabemos, ¿por qué practicamos las cosas que ellos practican? Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, no sobre ti. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Dios no te mira en el grupo de ellos, por lo tanto no es conveniente que hagas las obras que ellos hacen. Tú eres una persona especial, tú te guardas para Dios, tú no contaminas tu vida con ellos. Porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pero a veces hay personas que son hijos de Dios, pero andan como hijos de las tinieblas. Confunde esa gente, hermano. Dice uno, ese sí saña, definitivamente. En su mente sí saña, y de repente si el Espíritu Santo le dice a uno, no es trigo, lo que pasa es que se comporta como cizaña. Ese es cabrito. No, dice el Espíritu Santo, no es cabrito, se comporta como
como cabrito, pero es oveja, es mi hijo, es mi hija. Que tiene un comportamiento. En 1 Corintios, 2 Corintios, creo, en los primeros capítulos, habla de alguien en Corinto que decía, al tal, dijo, déjenmelo a mí, dijo Pablo, porque yo tengo autoridad en el reino espiritual y ahorita mismo ya se lo entregué a Satanás, porque es un hijo. ¿Qué ese 7 suelas es hijo de Dios? Es hijo de Dios. Pero si se está acostando con la esposa de su papá, su madrastra, sí, pero es hijo, hay que tratarlo. Era un hijo, pero ¿qué obras estaba haciendo? La de las tinieblas. No le correspondía estar ahí, vino, chicote de Dios. Y gracias a Dios por que Dios tiene una vara. Tu vara y tu callado. Gracias, mi Dios, que tienes una vara y un callado. Si no nos corrige, hermano, no terminamos. Por eso dice, hijo mío, recibe la disciplina de tu Señor. No la menosprecies, porque Dios al hijo que ama lo corrige. Qué bueno que nos corrija. Y qué bueno que te esté hablando hoy así. Entonces, dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad y justicia y verdad. ¿Qué frutos estamos dando? Examinando qué es lo que agrada al Señor. Pues toda bondad, toda justicia, lo que está diciendo ahí, no lo otro. Te está diciendo que eso no le agrada. Expectación. Es otra de las cosas que debemos de tener. Cuando hay expectación, recibimos. Cuando vengamos a los servicios, debemos de prepararnos nuestro corazón y tener expectación para que Dios haga su obra. En Lucas capítulo 19, versículo 1, dice esto. Habiendo entrado en Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Miren su corazón, quería ver a Jesús y se las ideó. Dijo, la única manera es adelantarme, me subo a un árbol y cuando pase por ahí, entonces lo logro ver. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba. ¿Cómo normalmente? Mira, cuando nosotros caminamos, casi no miramos hacia arriba. ¿Verdad que no? ¿Por qué Jesús miró hacia arriba? Porque ya sabía que ahí estaba Zaqueo. Me ha impactado una cosa de Jesús. Yo he visto a Jesús hablándole a multitudes. Es impresionante lo que hizo. Pero si hay algo que me llama mucho la atención, es la conversión del Gadareno. Y eso me da a entender mucho. Me da a entender que a Jesús una sola persona es importante para él. O sea, Jesús puede ir a cualquier lugar solo por una oveja. Es más, por eso dice, dejando las 99, se fue tras una oveja que se le había escarriado. Y se va a meter allá donde, a cualquier lugar se va a meter. Entonces aquí miramos a una persona que Jesús vio hacia arriba y le dijo, Zaqueo. ¿Será que Jesús conocía su nombre? Era una persona influyente, conocida, pero no sé si sabía su nombre o fue porque Jesús lo sabía por su deidad divina. Pero le dijo, date prisa y desciende porque hoy debo de quedarme en tu casa. Ahora mira lo que hizo Zaqueo. Se apresuró a descender y ¿cómo le recibió? Con gozo.
Y al ver eso todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, dice, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también era hijo de Abraham. ¿Qué fue lo que hizo que llegara la salvación a su casa? Algo que se llama expectación. Él lo recibió con gozo. Él anhelaba que Jesús estuviera ahí. De hecho, invitó a otros recaudadores de impuestos. En el libro de Hechos, no vamos a leer porque quiero avanzar, quiero compartirte algo más. Podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 44. Entonces, aquí dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, Dios trabaja con la gente que tiene hambre. La gente que no tiene hambre no busca la comida, es obvio, ¿no? Pero Dios trabaja con la gente hambrienta. Mientras Pedro aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo sobre ellos? Porque recibieron con expectación. Ellos tenían preparado su corazón para recibir el mensaje. Entonces, ¿qué tenemos que preparar nosotros? Cada vez que nosotros escuchemos un mensaje, debe de haber expectación en ti para que Dios te hable. Porque si no tenemos expectación, aunque sea el mejor predicador, no recibirá nada. Entonces, ¿qué se necesita para recibir de parte de Dios? Es expectación. ¿Cómo recibes el mensaje de Dios? Hoy Dios me va a hablar. Estoy seguro que Dios me va a hablar hoy. Hoy voy con mi corazón preparado, voy a abrir mi corazón y no me voy a distraer porque Dios tiene una palabra para mí. Y Dios nos va a hablar. Antes que aún Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había expectación. Y te digo, si no hay expectación, aunque sea el mejor predicador, porque uno de los mejores predicadores en toda la Biblia fue el apóstol Pablo. Y alguien ha escuchado a un hermanito que se llamaba Eutico. Creo que así se llamaba, ¿no? ¿Ah? Por si te gusta quieres un nombre para tu nieto o para tu hijo, ahí te lo adelanto. Eutico. Bueno, si no me equivoco, yo pienso que él era. Estaba escuchando al mejor, o uno de los mejores predicadores en la historia, el apóstol Pablo. Y se durmió. O sea que, hermano, si a mí se me duerme, no hay problema. Se le durmieron al apóstol Pablo. Y estaba así, escuchando el mensaje, y Pablo se tardó, y dijo, este predicador si se tarda, dijo, y ¡pah! Entonces tuvo que ir a orar Pablo para resucitarlos y cayó tirado. No había expectación. Cuando hay expectación, tú estás pendiente a lo que Dios te quiere decir, a lo que Dios te va a transmitir. Entonces, preparas tu corazón para recibir el mensaje. Preparas tu corazón para que Dios te hable. Y Dios te va a hablar. Y preparar lo otro que nos habla la Biblia. Y nos habla varias veces, solo te estoy mostrando pasajes. Mira, cuando llegó Pedro y Juan, creo que eran, y llegaron a la puerta de la Hermosa, de aquella congregación de la Hermosa, ¿se recuerda? Y encontraron un cojo ahí.
Y entonces él se paró y dice que cuando ellos le dijeron, míranos a los ojos. Y yo pienso que, porque algunos creen, bueno, podría ser, que tal vez él esperaba recibir dinero de ellos, pues es lo que pedía, dinero. Pero donde le dijeron, levántate, o sea, le dijo, míranos a los ojos. Y él se quedó viendo con expectación, dice la palabra, esperando recibir algo de ellos. Es decir, estos creo que dinero no traen. Y al rato se lo dicen, no tenemos oro ni plata, pero estos traen algo que yo necesito. Tuvo expectación. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se puso y se levantó. ¿Por qué? Por la expectación de recibir algo de parte de ellos. Eso sí llegaron con algo diferente a lo que los otros le habían dado antes. Pero había expectación. ¿Por qué recibió? Por su expectación. ¿Por qué vas a recibir tú? Por la expectación que tienes hacia el mensaje de Dios. Dios te va a hablar. Y cuando Dios va a hablar, mira hermano, si aquí no es cuestión de quién predica bonito. Aquí es cuestión de que si Dios quiere, Dios habla y tú tengas expectación. Porque cuando hay expectación, Dios va a usar a cualquiera para hablarte. Hasta una burrita usó Dios para hablarle a Balaán. Bueno, y quiero terminar con esto. Es lo mismo. Tienes que preparar tu corazón para su venida. Y yo siempre he pensado, yo soy de los que piensan así, pero Jesús no viene todavía. Puede ser uno, ¿va? Podría decir de esa manera, porque falta eso, bueno, tal vez faltan unos cuantos años, no sé cuántos, pero pueda que no venga hoy, pero puede venir otro que sí te lleva, te llama muerte. Y lo que hicimos, ahí se terminó de escribir tu libro. Tú estás escribiendo un libro con todo lo que estás haciendo. O sea, es más dicho, alguien lo está escribiendo por ti, tú lo estás viviendo y alguien te está escribiendo un libro allá de todo lo que tú estás haciendo. Por eso en una parte dice, y se abrió el libro de las obras. Y entonces en las obras y se abrió el libro de la vida. Entonces, bueno, entonces podríamos decir, no, ¿para qué me preparo? Prepárate porque si al irnos de esta tierra, sea que el Señor venga o que... ¿Sabías tú que los muertos en Cristo, aquí hay una confusión de mundialmente, doctrinalmente, y te lo voy a decir y te lo voy a corregir. Si tú ya lo sabes, perfecto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y sabe cómo se ha enseñado? Que todos los muertos se levantan. Todos aquellos que creyeron en Jesús. No se levantan todos. Se levantan los de la primera resurrección que son dignos de andar con Él, dice el Señor. Eso dice en Apocalipsis. Estos sí son dignos de andar conmigo, dice el Señor. Y los que estén en vida, que son dignos de ser arrebatados, se irán y los otros se quedarán. Se nos ha enseñado que toda la iglesia se va. Mentira. Varones, bueno, ya están casados, entonces no tengo, pero jovencitos podría ser la pregunta. ¿Te casarías con alguien que no te ama? Bueno, algunos se enamoran tanto que no importa si el otro lo ama y se entrega. Bueno, eso no es sabio. Lo que tú tienes que asegurarte es que si te aman.
Porque tú puedes amar y te pueden pagar mal. Lo que es importante es saber si te ama, porque Dios es un Dios sabio, no se va a casar con alguien que no lo ame. Y no le llama la Biblia las bodas del Cordero. Y dice que el esposo está preparado y la esposa se ha vestido y la esposa está lista para... Habla del matrimonio. Son 7 años de bodas. Wow, 7 años. 7 años. ¿Qué va a ser de bodas? Pero te voy a decir algo, una realidad que tal vez a algunos les puede chocar doctrinalmente, pero estoy abierto aún si me escuchan en las redes sociales. También me puedo llamar y discutir esto. Porque te lo puedo comprobar con la escritura. Jesús no se casa con todos. No toda la gente estará en las bodas del Cordero. No todos. Te lo puedo comprobar con las escrituras. Entonces, ¿quiénes van a estar? Pues, los muertos en Cristo, los otros que fueron infieles, que fueron carnales y todo, se quedarán enterrados allá todavía. Se levantarán los fieles. Se levantarán los que se entregaron, los que amaron a Jesús y estaban esperando su venida. Y murieron antes, pero siguieron, se durmieron con esa esperanza. ¿Tú crees que no los va a resucitar? Y los que, ¿sabes qué significa Enoc? El nombre de Enoc. De esto hay mucho que hablar, pero no me quisiera detener mucho en esto. Pero ¿sabes qué significa el nombre de Enoc? Significa consagrado. Y los consagrados, Dios se los lleva. Y los que no se consagran, se quedan. Dios no se lleva a los que no se consagran. Se lleva a los consagrados. ¿Habría más creyentes cuando Enoc estaba? Sí. ¿A quién se llevó? A Enoc. ¿Por qué? Porque era consagrado. Entonces los no consagrados se quedan. Bueno, entonces quiero mostrarte este pasaje conocido. Pues yo quiero tocar un puntito acá. Entonces, tienes que preparar tu corazón para su venida. Si amas, te preparas. Si no amas, el que ama se va a preparar. El que no ama no se va a preparar. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Muchos creen que aquí nos está hablando de que de las vírgenes sean parte de la esposa del Cordero. Estoy tomando la aplicación, ¿ok? La aplicación nada más. Porque tampoco eso lo puedo asegurar. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Entonces, ¿qué hicieron las prudentes? Esa palabra es. Se prepararon. De eso estoy hablando, de preparación. ¿Qué hicieron las 5? Se prepararon. Ellas tomando aceite estaban preparadas por si algo sucedía. O sea, si se tardó el novio, pero ellas iban preparadas, las otras no. Pero las prudentes se tomaron aceite en frasco junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid, recibidlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, id más bien a los que venden y compran para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas, y las que estaban ¿qué? Y las que estaban ¿qué? Y las que no estaban preparadas, se quedaron afuera de la puerta. Adentro hubo fiesta, hubo una boda. El punto, ¿las 10 estaban esperando? Sí. ¿Entraron todas? No. ¿Quiénes entraron? Las que estaban preparadas. ¿Quiénes van a entrar a las bodas del Cordero? Las que estén preparadas y los que estén preparados. Y entonces dice aquí, y se cerró la puerta. Cuando se cierra la puerta, esto es, esto es escatología, cosas que van a venir. Cuando después del arrebatamiento va a venir un avivamiento para la iglesia. Sí va a venir. La gente va a dar su vida por Jesús. Le va a decir, niega a Jesús, no. Pues si no te cortamos la cabeza, pues córtemela, pero yo no lo niego. Eso es avivamiento. Van a dar su vida por Jesús. Sí va a ser. Es que después de cerrar la puerta, la gente quiere entrar después. Va a venir un avivamiento después. Pero para irse al reino, pero fuera de las bodas del Cordero, porque las bodas ya están. Cuando eso suceda van a tener 3 años, 4 años, lo que sea. 7 años, durante las 7 bodas, los 7 años de las bodas del Cordero, recuérdense, 7 años de gran tribulación aquí en la tierra. La iglesia que se queda estará en medio de esa tribulación. Hoy en día, hermanos, de verdad, uno observa el hambre de las personas, la entrega de las personas. Hay gente que es como le dijera, es hermoso cuando uno los oye hablar, de la manera que hablan, de la manera que las mira uno con esa entrega a Dios, con ese amor hacia Dios. Es hermoso ver eso. Pero también es un poco doloroso cuando uno escucha comentarios como, ¿y por qué no estás yendo a la iglesia? Es que escuché un comentario. Por un comentario dejaron a Jesús. Por un comentario. ¿Y por qué no vas a la iglesia? No, es que alguien vio mal a mi hijo. Por ver alguien que vio mal a su hijo, ya no viene a la iglesia. Por cualquier cosa sueltan algo tan grande. Por cualquier tontería están soltando algo que tiene un valor tan grande. Están menospreciando lo grande. Siempre Satanás ha actuado de esa manera. Que uno se enfoque en aquellas cosas que son temporales y que suelte las eternas. Y la bendición y los sabios, tú tienes que, hermano, quiero que escuches esto. No sueltes tu primogenitura. El diablo te la quiere robar. Por un plato de lentejas, Esaú entregó su primogenitura. Por un plato de frijolitos. ¿Por qué nos enseña eso la Biblia? Porque hoy en día sucede lo mismo. La gente suelta a Jesús por cualquier bobería. Por un novio. Por un esposo o ex esposo que sea lo que sea. Por un mal comentario, como les decía. Por cualquier tontería. No, que me miraron mal, en esa iglesia no hay amor. Por eso. Oh, tiene que haber más amor hacia la persona de Jesús. Y decir, Él vale más que eso. Él vale más que un mal comentario.
No puedes soltar a Jesús por cualquier cosa, porque el diablo siempre te va a hacer ofertas baratas. Y lo tremendo es que va a suceder, hermano, como cuando los españoles llegaron a las áreas de América Central y Sudamérica, que les quitaron el oro por espejitos, nunca habían visto un espejo. Y se llevaron, le quitaban el oro, entregando el valor por algo que no tenía valor. El diablo actúa así, te quita aquellas cosas que son valiosas por algo que no tiene valor. Todo lo de esta tierra es temporal y no se compara a todo lo que el Señor tiene preparado en el reino venidero para tu vida. No tiene valor. Cuando una persona entiende esto, si logras entender esto, te voy a decir, si logras entender esto, ya la hiciste. Porque te voy a decir, Moisés, siendo un príncipe, siendo el segundo, era hijo de la hija de Faraón, era parte de ser, del reino de Egipto, la nación más poderosa en ese tiempo. Cuando él descubrió lo que el diablo le estaba ofreciendo, y era un reino de esta tierra, era un reino de acá, ser una persona importante, pero cuando lo comparó con todo lo que Jesús le ofrecía en su palabra, Dios le ofrecía en su palabra, menospreció lo temporal y agarró lo eterno, aunque sufriera por lo eterno. ¿Sí me va a entender? Entonces, no te distraigas. No estoy diciendo no te distraigas. No te distraigas en cosas que no tienen valor en esta tierra. Porque lo que Dios tiene para ti es muy grande. De alguna manera, no sé, era un sentimiento allá que ya, mira, todo esto era para ti. Era. Pero no lo conquistaste. Creo que habrá algún momento donde uno, todo lo que... ¿Cuántos sueños no cumplidos? ¿Sabes dónde hay muchos sueños no cumplidos? Muchos deseos no cumplidos. En el cementerio. Hay gente que tuvo muchos sueños, nunca los logró. Nunca los hizo. Solo sueños, solo deseos. Pero nosotros somos de los que vamos a trabajar para el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Entonces, recuerda, tu casa es un lugar que tienes que preparar con tu forma de actuar, tu manera de hablar, lo que escuchas, lo que se mueve en tu casa. Si atraes lo inmundo, tienes que cortarlo. Para que métele oración a tu casa, métele la palabra de Dios a tu casa. Su palabra dice, vea, prepara tu hogar, pero también te hablé de que prepara tu corazón para que Dios haga lo que Él quiere hacer, porque si Dios que quiere hacer cosas contigo, Él quiere hacer. Y tú quieres también, pero no dispones tu corazón. Porque ¿quién no quiere ser bendecido? Todos. Pero tenemos que preparar nuestro corazón para que Él haga lo que Él desea hacer contigo. Amén. Amén. Gracias, Señor, en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de mis hermanos, Señor. En esta mañana yo los bendigo, Señor, que tu Espíritu Santo muestre aquellas cosas que son incorrectas en el hogar. Si hay palabrerías, si hay palabras que ofenden, si hay chisme, cualquier situación que contamina
muéstrale, Señor, para que su casa sea limpia, para que su hogar se manifieste tu presencia. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y los bendecimos en esta mañana. Y aquellos que se preparan para el Señor, dicen... Aleluya.